Romanos capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 11 específicamente, bajo el título Vivos para Dios en Cristo. Vamos a hacer otra lectura. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que bendigas, Señor, tu palabra y la exposición de tu palabra. Ruego que me des, Señor, las palabras tuyas y que me ayudes a interpretar correctamente, Señor, la Escritura. Háblanos a cada uno de nosotros porque necesitamos de ti. Necesitamos oír tu voz. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la epístola a los Romanos es la epístola doctrinal por excelencia. Es la explicación más minuciosa, más compleja, más exquisita, más rumiada del Evangelio. ¿Usted quiere entender qué cosa es el Evangelio? ¿Qué cosa es el plan de salvación? ¿En qué consiste? ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo una persona es justificada? ¿Si somos buenos o no? ¿Si Dios nos elige o no desde antes de la fundación del mundo? Le hace Romanos. Romanos, Pablo se encargó de explicarle a todas estas personas qué era el Evangelio, cómo es el Evangelio, cómo funciona el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Ahora bien, si miramos en el capítulo 6, estamos viendo que él comienza haciendo una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace Pablo esta pregunta? Bueno, porque en los capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 5, estaba hablando de la justificación. Y Pablo está diciendo en el capítulo 5 que el hombre es justificado por la fe sola, sin las obras de la ley. Imagínense ustedes en un contexto judío de donde vienen la gran mayoría de los creyentes, y aunque no vinieran del contexto judío, como es el caso los romanos, pero había muchos judaizantes al comienzo de la iglesia. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran maestros que enseñaban que para salvarse había que creer en Cristo, pero había que seguir guardando la ley. Pablo atacó directamente a toda esa gente y dijo: no, la salvación es solamente por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué trae eso como resultado? ¿Qué tú me estás queriendo decir? Que si yo tengo fe en Cristo, yo puedo vivir como a mí me dé la gana y tengo que olvidarme de la ley de Dios y puedo abundar en el pecado, o puedo andar en el pecado para que entonces abunde la gracia y sea justificado por fe. Esa es la respuesta que Pablo está respondiendo, y Pablo dice: no, en ninguna manera, no es eso lo que estoy intentando decir, es lo que él está queriendo decir. Él dice en los capítulos anteriores que sí, que es verdad que hemos sido justificados por la fe nada más, y que la única causa por la cual nos vamos a salvar es por haber creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, por haber confiado en que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para nuestra justificación, pero que eso no significa que aunque lo que me salvó nada más fue la fe, no haya necesidad de vivir en santidad.
Y a eso es a lo que él se está refiriendo. Él está atacando eso porque él sabe el pensamiento farisaico en qué consiste. Y hermanos, desafortunadamente ese pensamiento coincide mucho con el pensamiento de hoy día. Cuando nosotros exponemos el evangelio de gracia, en donde, como hemos enseñado en esta iglesia, les decimos a las personas, a ustedes específicamente, que cuando prediquen el evangelio dejen claro que no es por obras, que nadie va a llegar al cielo por decir yo me esforcé, yo luché hasta el final y yo llegué porque fui fiel. Si cada uno de nosotros llega al cielo ha sido porque Cristo fue fiel y porque Cristo se esforzó, no es por obras. Pero los que no entienden el evangelio, ¿qué es lo que dicen? Ustedes son salvos, siempre salvos, y ustedes enseñan que ustedes pueden pecar y pueden acabar porque han sido justificados por la fe, lo mismo que le estaba pasando a Pablo. Pablo está contrarrestando esa enseñanza y dice, no es eso lo que yo estoy queriendo decir. Por tanto, en este capítulo 6, para ubicarlo en el contexto, él viene a responder esa pregunta. Nosotros, para que abunde la gracia de Dios, entonces tenemos que quebrantar la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para que venga la gracia y ser justificados por fe. Y Pablo responde en ninguna manera. Eso es lo que él expone. Anteriormente, en el capítulo 3, él había expuesto que el ser humano es totalmente impotente. De hecho, en el capítulo 3 es donde dice que no es justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y no hay quien busque a Dios. Lo dice claramente, él está diciendo los seres humanos no pueden creer en Cristo. Si Dios no se lo da, no pueden, no hay quien busque a Dios. Tú buscaste a Dios, ¿sabes por qué fue? Porque Dios te buscó a ti. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu, dice en el capítulo 3 que nadie busca a Dios. Y de hecho dice peores cosas, dice que no hay quien entienda. Tú has entendido el evangelio, eso es que Dios te ha dado la gracia para que lo entiendas, porque la capacidad humana no puede entender el evangelio. El hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales porque han de discernirse espiritualmente, todo por gracia. Por eso es que él viene a responder esta pregunta, porque si todo es por gracia, bueno, pues vamos a acabar porque todo es por gracia. Y eso es lo que él dice, no es eso lo que estoy queriendo enseñar. Y en el capítulo 1, para ponerla incluso más crudo, él está hablando de la depravación humana. Cuando usted mira el contexto, no se está refiriendo a los mundanos, como decimos nosotros. Se está refiriendo a la humanidad entera en sentido general. Está diciendo que la humanidad entera, en sentido general, se ha rebelado contra Dios y ha adorado cualquier cosa menos al Creador. Y se han encendido sus lascivias, han ido contra la naturaleza y han hecho hechos bochornosos, y todo eso en la humanidad entera. O sea que miren el contexto para atrás. La humanidad está dominada por el pecado. Todos los seres humanos somos impotentes, ninguno de nosotros puede venir a Dios si Dios no lo busca a Él, y ninguno de nosotros puede ni siquiera entender el evangelio si Dios no le abre la mente para que lo entienda. Pero Dios nos da justificación nada más que por la fe, porque obviamente si eres depravado y no puedes ni buscar a Dios ni puedes entender ¿qué es lo que te hace falta? Una fe, que después dice que esa fe es don de Dios, pero bueno, es por la fe nada más, somos justificados. ¿Qué es lo que piensa un fariseo? Entonces porque somos malos, nada más hay que tener fe y podemos acabar y hacer lo que nos dé la gana y pecar. Y aquí es donde cae Pablo en el capítulo 6 y él dice, no es así. Esa no es la mentalidad. Por eso, al igual que Pablo, yo me propongo demostrar en esta mañana, por medio de las Escrituras, que nosotros, al haber sido salvados por Dios, hemos sido unidos a Cristo de tal manera que Pablo nos identifica a nosotros junto con la muerte y sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, para demostrar que todo aquel que ha sido salvado no persevera en el pecado para que sobreabunde la gracia, sino al contrario, anda en vida nueva por la resurrección de Cristo, y esa vida nueva se manifiesta en obediencia, incluso mayor que la de los fariseos. Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos era externa. Tú los mirabas y decías, hombres de Dios, pero era fuera nada más, porque él decía, sepulcros blanqueados por fuera, pero adentro están llenos de huesos de muertos. Era externo. ¿Qué es lo que hace el nuevo pacto? Nosotros tenemos más justicia que los fariseos. ¿En qué sentido? En que tenemos la externa y la interna también. Ellos no tenían la interna. Ellos por dentro estaban podridos. Nosotros no. Los que hemos sido lavados y regenerados por la sangre del Cordero,
nos comportamos piadosamente, pero también tenemos inclinaciones, sentimientos y deseos piadosos, justos y buenos como los de Cristo. Nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos porque es interna y externa. ¿Ok? Ahora bien, mi primer punto es el siguiente. En los versículos desde el 1 hasta el 3, el apóstol Pablo nos está queriendo decir que nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y ahora les voy a explicar qué cosa es eso. Por eso él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, en ninguna manera. La palabra ahí en ninguna manera es una doble negación en el griego, que es una expresión que puede traducirse como que nunca sea así. Es una traducción, es una expresión que se utiliza cuando tú quieres repudiar una afirmación que implica la sensación de indignación porque tú has creído que yo dije una cosa que realmente no dije. Es como que todo el mundo dijera por ahí que yo estoy enseñando aquí en la iglesia que no hay que evangelizar. Y me dicen, Janior, ¿es verdad que dijiste que no había que evangelizar? Y yo digo, ninguna manera. Es una afirmación con repudio, con genio. ¿A quién se le va a ocurrir que yo dije semejante cosa? Es eso lo que Pablo está diciendo, que nunca sea así. En ninguna manera. Yo nunca he enseñado eso. Es lo que está diciendo Pablo. En ninguna manera tenemos que perseverar en el pecado. ¿Por qué? Y ahora él va a responder, ¿por qué es que no perseveramos en el pecado? Responde, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, él dice que hemos muerto al pecado y esa es una razón. Pero dice el versículo 3, porque aquí es donde uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo hemos muerto al pecado? Ahora te lo voy a explicar en el 3. Dice en el 3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 2, hemos muerto al pecado. ¿Por qué moría el pecado? Porque yo fui bautizado en la muerte de Cristo. O sea, se está haciendo una asociación entre la muerte de Cristo y la muerte del creyente. No del creyente, vamos a decir que del viejo hombre, la vieja naturaleza. ¿Y qué es el elemento vinculante? ¿Qué es lo que vincula la muerte del pecado en el creyente con la muerte de Cristo? Lo que vincula ahí es el bautismo. Dice, hemos sido bautizados. Mi pregunta, ¿ese bautizo se refiere al bautizo de bautizarse en el bautisterio? Respuesta, no. No se refiere a ese bautizo. De hecho, la palabra bautizo en griego significa literalmente sumergir. Y en este caso, Pablo la está usando metafóricamente para referirse a nuestra unión con Cristo. O sea, estamos tan unidos a Cristo que es literalmente como si nos hubiesen sumergido o metido dentro de Cristo. Por eso es que la Biblia utiliza esa frase de que estamos en Cristo. Y en griego, esa preposición en significa dentro de. O sea, estamos sumergidos en Cristo, bañados en Cristo, rodeados de Cristo. Cristo está por todas partes en nuestra vida. Eso es lo que significa que hemos sido bautizados. O sea, el primer punto es este. Dios nos ha bautizado en Cristo. ¿Qué significa que nos ha bautizado? Que nos ha unido a Cristo. Nos ha unido de tal manera que nosotros nos unimos a Él en la muerte de Él, nos unimos a Él en la sepultura de Él y nos unimos a Él también en la resurrección de Él. Por eso les invito a considerar mi segundo punto. Mi segundo punto está en los versículos desde el 3 hasta el 7, es que hemos sido bautizados en su muerte. Vamos a enfocarnos primero en la muerte. Hemos sido unidos, vamos a aplicar bien el texto, vamos a sustituir la palabra para entender. Hemos sido unidos a la muerte de Cristo. De alguna manera, en un sentido espiritual, Dios nos unió a la muerte de Cristo. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, de alguna manera, ahí estábamos muriéndonos tú y yo también, junto con Él. Vamos a ver cómo. Dicen los versículos desde el 3 hasta el 7. Perdón, vamos a leer desde el 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y vuelve a decir, por el bautismo, vamos a sustituir la palabra, hemos sido enterrados
junto con Cristo por la unión que tenemos a Él. Recuérdense que le dije que el bautismo se utiliza aquí metafóricamente como un elemento vinculante que nos une a Cristo. Somos juntamente enterrados con Él por medio de la unión que tenemos con Él, a fin de que, o sea, ¿por qué Dios nos unió a Cristo? Dice, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y miren cómo cambia la palabra, dando a entender que nosotros tenemos una muerte semejante a la de Cristo, y no se está refiriendo al día que te mueras, porque usted puede morirse de un infarto, y Cristo no se murió de un infarto. Dice que nosotros tenemos una muerte semejante a la de Cristo. ¿En qué sentido? Eso lo voy a explicar ahora un poco más adelante. Dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, obviamente en la semejanza, hay una elipsis ahí, de su resurrección. Lo primero que yo quiero que noten en el versículo 5 es que las voces están en voz pasiva en griego. O sea, dice claramente que fuimos plantados y así también seremos plantados. Todo está en voz pasiva, o sea, seremos resucitados. Fuimos plantados en su muerte, seremos plantados en su resurrección. Todo está en voz pasiva. Y de hecho, es incluso un poco peor, porque está en voz pasiva, activa aoristo. ¿Qué significa eso? Voz pasiva significa que la persona no hace nada. O sea, aquí nos está identificando a nosotros como los que fuimos plantados en la semejanza de la muerte. O sea, no fui yo el que dije, me voy a identificar con Cristo en su muerte y voy a creer en Él. No, la Biblia está diciendo que eso está en voz pasiva. Significa que yo no hice nada, yo me quedé pasivo. Dios me identificó Él a mí sin pedirme permiso. Y les voy a decir por qué no me pidió permiso, porque está en aoristo. Pero me identificó con la muerte de Cristo y me mató sin pedirme permiso. ¿Cómo yo sé que no me pidió permiso? Porque además de que está en voz pasiva, está en aoristo. Aoristo es el pretérito del griego, el pasado. O sea, dice que el momento en el cual Dios nos unió a Cristo en su muerte no es ahora cuando cree. Fue allá cuando Cristo se estaba muriendo en la cruz del Calvario, porque el verbo está en aoristo. Eso es una acción puntual en el pasado, pasó en un momento del pasado. O sea, que tú no habías ni siquiera nacido, ni soñabas nacer, y ya Dios te había identificado a ti con la muerte de Cristo y te había matado en la cruz del Calvario. Por eso te digo, sin pedirte permiso. Dios es un caballero, de verdad, en serio, porque conmigo no lo fue, Él no me pidió permiso, y gracias al Señor que nunca me lo pidió. Porque si me lo hubiese pedido, lo más probable, 99.9999, 100% de posibilidad hubiese sido que yo le hubiese dicho, no, gracias. ¿Por qué? Por lo que Pablo dijo en el capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay justo ni aun uno. Yo hubiese rechazado esa oferta si Cristo me la hubiese hecho. Por eso es que Dios no puede ser un caballero, porque si Él espera por la voluntad humana, se embarca todo el mundo. Usted es un caballero con el hijo suyo cuando quiere tocar el tomacorriente y electrocutarse. Usted le dice, ¿tú crees que me des permiso para quitarte la mano del alfiler que quieres meter en el hueco del tomacorriente? O usted se lo quita y punto, porque es el padre. Y después en el futuro ese niño se entera que su padre lo libró de electrocutarse varias veces. ¿Y el padre le pidió permiso para librarlo de electrocutarse? Dios no nos pidió permiso para embarcarnos. Al contrario, qué bueno que nunca nos pidió permiso e hizo algo por nosotros en anticipación, sin pedirme permiso, porque fue lo mejor que pudo haber hecho alguien por mí. Hermanos, para hacer el bien no hay que pedir permiso. Esa teología de que Dios es un caballero, cuando Dios va a hacer el bien, para hacer el bien, no hay que pedir permiso. Usted le pide permiso a su vecino cuando ve que tiene hambre y le va a dar un plato de comida. Buenas, vecino, yo veo que usted no ha comido. Usted me da permiso para que yo le regale un plato de comida. Usted hace eso para hacer el bien. Nunca se pide permiso. Y como Dios es bueno todo el tiempo,
pues entonces Él nunca pide permiso, porque Él siempre hace el bien. Hemos sido sepultados con Él, está en voz pasiva. También hemos sido resucitados a nueva vida, que también está en voz pasiva. Ahora, esta nueva vida, como dice el versículo 5 ahí al final, el versículo 4, para que andemos en nueva vida, esta nueva vida posee una nueva vitalidad, o sea, tiene una fuerza, una potencia que no proviene de ella, proviene del Espíritu Santo que se la da. Esta nueva vida posee un principio vital que tiene que ver con la regeneración del creyente. Vamos a ubicarnos en el término de regenerar. Cuando, por ejemplo, una persona tiene una ampolla de esta en el pie que se pudre y hay que hacerle curas y sacar toda la necrosis que hay ahí, todo el humor, todo lo que está podrido. Después la piel está diseñada por Dios para que ella se vuelva a regenerar. Ella viene unas células y arma la caspita, que es lo que nosotros llamamos postilla, y poquito a poco ella se va regenerando. Eso es regenerar. Dios nos regenera en el sentido espiritual. Esa necrosis que tenemos espiritual, Dios la quita y Dios da una nueva persona, hecha a la imagen de Cristo. Ahora, ese principio vital, ¿qué es? Vamos a buscar dos textos. No se vayan de Romanos porque estamos en Romanos. Pero en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, se nos dice cuál va a ser el principio vital que va a regir esta vida nueva en Cristo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré, os. Miren, hermanos, esto es un español antiguo, pero os es les, lo que nosotros decimos les daré a ustedes, obviamente, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y como dice Paul Washer sustituye ahí y pone el sujeto de la oración. Y el sujeto de la oración es Dios. O sea, está hablando en primera persona. Yo Dios, obviamente. Dice: yo les daré a ustedes un corazón nuevo. O sea, no eres tú el que buscas un corazón nuevo. Y yo pondré mi espíritu, pondré un espíritu dentro de vosotros. No es el espíritu tuyo que Dios lo va a utilizar. El espíritu tuyo no sirve. Dios te da un espíritu nuevo. Y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, es Dios el que te hace sensible, es lo que se refiere. Un corazón de piedra no es sensible a nada. Dios es el que quita esa dureza y te vuelve sensible a las palabras del Evangelio. Y dice: y yo, Dios, les daré un corazón de carne. Ese es el principio vital de esa nueva vida que Dios pone en el creyente. En Efesios capítulo 4, versículo 24, Pablo nos ahonda un poquitico más acerca de esta vida nueva en la que Dios nos hace vivir. Efesios 4, 24 dice: y vestíos, este es un imperativo, es una orden, y vístanse del nuevo hombre. Y dice: creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, es creado según Dios en que en justicia. ¿Qué cosa es justicia? Obediencia a la ley. Obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, este nuevo hombre que Dios nos da es obediente. Este nuevo hombre es sensible a la voz de Dios. Cuando la Escritura te da y te hiere, tú dices: es verdad, y bajas la cabeza. Eres sensible porque te han quitado el corazón de piedra y te han dado el corazón de carne. Miren el versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vuelve de nuevo Pablo a la misma idea, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí hay una explicación que hay que añadir ahora. Habíamos dicho que Dios nos identificó con la muerte de Cristo. Dios nos mató allá sin pedirnos permiso. Ahora nos dice ¿para qué nos mató? Dice:
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, Dios nos mató a cada uno de nosotros en la cruz junto con Cristo para que nunca más seamos esclavos del pecado. Yo recuerdo a alguien allá en la séptima que decía, yo soy así. Era como una manera de decir, nunca voy a cambiar. Y le voy a decir algo, Dios nos ama tal y cual y somos, es verdad. Pero nos ama tanto que no quiere que sigamos siendo tal y cual somos. Entonces esa frase de yo soy así no puede usarse como una justificación para dar a entender como que yo nunca voy a cambiar. Porque si la vida de Cristo se ha aplicado a cada uno de nosotros, ese pesado insoportable que es así, fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y Dios te ha dado otro hombre que no es así como ese que tú estás diciendo yo soy así, es distinto y tiene que haber un cambio. O sea, esto implica que todo el que ha nacido de nuevo cambia. Porque la vida de Cristo se empieza a manifestar en la vida propia de la persona. Es imposible que una persona diga que ha nacido de nuevo, que es regenerado, y no haya un cambio en su vida donde tú veas una muerte del viejo hombre y un nacimiento de una nueva persona. Vamos a ponerlo en buen cubano, es como que digan, el que lo ve ahora, ni se imagina quién era él. Y, yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente que me ha dicho, Junior, yo te veo ahora, y me parece mentira, a mí me parece que estoy viendo otro Junior. Imagínense ustedes que yo me dejaba, ustedes saben que se usaba el pelito larguito en los jóvenes. ¿Se acuerdan cuando los Backstreet Boys que había uno que así me lo dejaba? Y me lo pintaba de rayitos, de colorado, de amarillo, porque era la moda. Y cuando llegó la moda de los pinchos me paraba todos estos pelos de aquí. ¿Quién me vio en aquel entonces y me ve ahora siendo tan joven de cuello y corbata, que ni los mismos viejos ya se visten de cuello y corbata? Dicen no, quitaron uno y pusieron otro. No estoy poniéndome como ejemplo de que yo he sido regenerado. Lo que estoy queriendo decir es que el cambio se tiene que ver, porque se ha aplicado a nosotros la muerte y la resurrección de Cristo. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está diciendo Pablo que a todo el que le haya pasado eso, que de verdad fue unido a Cristo y lo mataron allá en la cruz del Calvario, fue justificado. El pecado no se enseñorea de él. Ya esta persona no tiene una práctica, un hábito constantemente de pecar, no puedo dejarlo, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar, no. Si tú estás en Cristo, obviamente que tienes que poder, porque el poder que opera en nosotros es el mismo poder que operó en Cristo, como dice Efesios, y que resucitó de los muertos a Cristo. Imagínense todo el poder que Dios tuvo que utilizar para sacar a Cristo de entre los muertos y ponerlo a la vida y glorificarlo y sentarlo a la diestra. Dice Pablo en Efesios que ese mismo poder que operó en Cristo resucitándole dentro. Milena leyó el texto en el devocional, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo resucitándose de los muertos, y dice que ese mismo poder opera en nosotros. Entonces el poder de Dios es más fuerte que el vicio mío. El poder de Dios es más fuerte que la maña mía. El poder de Dios es más fuerte que la mala costumbre mía. El poder de Dios es más fuerte que la mala palabra mía. Entonces sí, hermanos, tiene que haber un cambio. Es obvio. Si no hay cambio es que no se ha aplicado ningún sacrificio, que no hemos sido unidos a Cristo. Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu, que todo el que ha sido unido a Cristo muere al viejo hombre y nace a uno nuevo. Mi tercer punto es el siguiente: no solamente hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, nosotros no solamente hemos sido unidos a la muerte de Cristo, lo cual implica que la vieja naturaleza nuestra es crucificada, sino que también hemos sido bautizados o unidos a Cristo en la resurrección. Y ese es el énfasis de esta mañana. Miren los versículos desde el 8 hasta el 11. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte
no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el 11 es el final. Dice el versículo 7, los versículos 8 y 9 dicen que Cristo ya no muere. Es lo primero que está diciendo de Cristo. Porque dice que como resucitó, ya la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué significa? Ya Cristo nunca más va a morirse. Cristo ya no muere. Dice que mató a la muerte. Y por eso significa que la muerte no se enseñorea ya de él. O sea, la muerte no tiene dominio sobre él. Y dice también que vive Cristo para Dios. ¿Sabe? Esas tres cosas. Él ya no se muere. La muerte no lo domina más a él. Y él vive ahora para Dios. Dice eso de Cristo. Ahora, como hemos sido unidos a Cristo también en la resurrección, eso implica que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y esa vida, ese nuevo hombre, va a llegar el momento en que será glorificado y ya no va a morir nunca más. Eso implica también que ese nuevo hombre que tenemos ahora, el pecado, que es aquí el sinónimo de la muerte, ya no se puede enseñorear. Enseñorear es tener el dominio y el control. No se puede enseñorear más de mí. Y eso implica que como Cristo vive para Dios, pues el regenerado que se ha unido a la resurrección de Cristo también tiene una vida de obediencia, de consagración, de santificación a Dios, porque está asociando la resurrección de Cristo con la resurrección espiritual del creyente. Por eso es que dice en el versículo 11: así también ustedes, así mismo, así también como Cristo, que ya no muere, la muerte no se enseñorea de él y vive para Dios. Vuelve a decir Pablo las mismas ideas. Considérense ustedes muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo, si de verdad ustedes han nacido de nuevo y han sido bautizados con Cristo en su resurrección, la evidencia de que eso ha pasado es que tú ya vas a morir al pecado. O sea, el pecado no se va a enseñorear más de ti. Esa vida pecaminosa, esa vida de farándula, de adulterio, de orgía, de robo, de qué sé yo, todo tipo de pecado. ¿Cómo puedo decir esta frase, Dios mío? Yo le pido al Señor, yo no quiero que a mí se me vayan frases chabacanas, pero hay veces que hay cosas que yo las quiero decir bonitas y no sé ni cómo decirlas bonitas, porque es que desafortunadamente hay tanta incultura en nuestro país que el lenguaje nuestro es tan vulgar que a veces uno no encuentra ni siquiera la palabra. Ya encontré la palabra. Hay mujeres salameras. Esa salamería. Ustedes saben que hay mujeres que les gusta gustar y les gusta que todos los hombres estén enamorados de ella y le aguantan la muela a todos los hombres porque les gusta gustar. Esa salamería se tiene que morir. Si el pecado ya no se enseñorea más de ti, tú has muerto al pecado, igual que Cristo, pues chicos, la salamería te la tuvieron que haber matado en la cruz del Calvario. No entiendo por qué sigue siendo tan salamera, tan provocadora, tan sensual. Cada vez que veo una foto de esas cristianas empinando en las redes sociales, la pregunta lógica es, ¿vivirá Cristo en esta persona? Porque esa salamería no se puede enseñorear más de un corazón regenerado. Y lo digo de las mujeres que son las que más lo hacen, pero nosotros los hombres también. Mucho cuidado. Dice en el versículo 11 que nosotros también tenemos que considerarnos como que ya hemos muerto al pecado. Y por el contrario, por eso viene un pero. El pero es oposición, lo contrario. Me morí al pecado, pero lo contrario, estoy vivo. ¿Vivo para quién? Para Dios.
Y miren ahí la preposición de nuevo, en Cristo Jesús, dentro de Cristo, sumergido en Cristo, bautizado en Cristo. Mi vida está escondida en Dios. Dice Pablo, hemos sido bautizados, estamos escondidos, metidos dentro de Cristo. Y eso trae como resultado que tenemos que vivir para Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué efecto tiene la resurrección de Cristo en el creyente? Bueno, que si la resurrección de Cristo se aplica a ti por medio del Espíritu Santo, que es el que aplica la salvación, eso implica mayormente 3 cosas. El viejo hombre tuyo va a ser matado. Ya el pecado no se va a enseñorear más de ti, no te domina, y tú ahora vives para Dios. Si eso no ha ocurrido, esa es la evidencia más grande de que no ha habido nuevo nacimiento, no ha habido regeneración, no ha habido identificación con el sacrificio de Cristo en el pasado. Y eso implica que Dios en el pasado no te identificó con Cristo. Triste. Pero como yo soy un ser humano y como yo no sé quiénes son los elegidos, por eso es que dice Sujel Michelen que hay que hablarle a todo el mundo con la idea como que todo el mundo es elegido. Aunque yo sé que todo el mundo no es elegido, pero hay que decírselo a todo el mundo como si todo el mundo fuera elegido. Porque Dios es el que sabe quiénes son los suyos y los de Él sí van a responder. Porque son elegidos. Por eso es que le preguntaban a Sujel, ven acá chicos, si tú consideras que Dios predestina a las personas para vida eterna, Él es el que da la fe y el arrepentimiento, ¿por qué tú evangelizas? Si al final los que Él eligió se van a salvar. Y Sujel le respondió, precisamente porque creo que Dios los predestina. Porque como yo sé que los elegidos están allá afuera, yo sé que cuando yo le predique a un elegido, cuando le predique a un inconverso, él me va a rechazar. Pero cuando yo tope con el elegido, con el predestinado, ese sí va a responder. Seguramente, al seguro, porque está elegido, está identificado con Cristo desde antes de la fundación del mundo y Dios no le pidió permiso para matarlo con Cristo y resucitarlo, va a responder. Y dice, y eso es lo que más me motiva a evangelizar. Le puso un punto en la boca a la persona. Como yo no sé quiénes son los elegidos aquí, les voy a hablar como un simple mortal y ser humano que soy. Si en esta mañana esa muerte del viejo hombre y esa resurrección a nueva vida, tú no la ves en tu vida, humanamente hablando, hay oportunidad para ti. ¿Qué es lo que debes hacer? La Biblia enseña que todo aquel que crea en Jesucristo, que crea que Cristo era Dios mismo encarnado, que vivió una vida perfecta y sin pecado, que cumplió y obedeció toda la ley, que se merecía la vida eterna, pero que Él voluntariamente quiso asumir la culpa tuya de manera personal, la tuya. Él dijo, yo voy a asumir la culpa de Janior. Pon tu nombre ahí. Yo voy a asumir la culpa de él. Pon tu nombre. Si tú crees que Él cogió la culpa tuya y por eso lo mataron a Él en la cruz y que Él ahora te da toda esa vida de obediencia que tuvo y Dios te la cuenta a ti como si tú hubieses sido el que obedeció la ley entera, porque se hace un intercambio. Él coge la maldad de nosotros y por eso Él es castigado y Él nos da la justicia de Él y por eso nosotros somos recompensados con la vida eterna. Ese intercambio ocurre cuando la gente cree en Cristo y lo segundo es se arrepiente de sus pecados. Si al ser expuesta a la Escritura tú te has dado cuenta que ese cambio no lo has visto en ti, tengo el mejor consejo para ti. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados y tendrás la vida eterna. Si lo haces de verdad, de corazón, esa es la evidencia de que sí, Dios en el pasado te identificó con Cristo y te mató con Él y te resucitó. Si no lo haces, es que eso nunca pasó. Por tanto, cree, arrepiéntete, corre a los pies de Cristo pidiendo perdón, confiando en lo que Él hizo. Ahora que hay tiempo, hazlo ahora. No lo pospongas. Porque nadie sabe qué día nuestros ojos ya no se abrirán más. Vamos ahora.
Padre, rogamos por tu palabra que la bendigas, que nos ayudes a vivir para ti, Señor, habiendo sido resucitados en el pasado juntamente con Cristo. Que vivamos en vida para ti, Padre amado. Si hay alguien que no te conoce en esta mañana, dale, sóplale, inyéctale, infúndele hálito de vida, Señor, y hazlo vivir como cuando Ezequiel profetizó a esos huesos secos y los huesos cobraron carne y después tu espíritu entró en ellos y les dio vida. Haz así con tu pueblo en esta mañana, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, para tu propia gloria y para nuestro bien. Amén. Les voy a invitar